Estamos en el programa De Frente con Óscar Ortiz y tenemos un invitado muy destacado, el doctor Eduardo Gamarra, quien es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Internacional de la Florida, entidad en la cual ha dirigido durante muchos años el Centro de Estudios Latinoamericanos y actualmente dirige el Foro de Opinión Latina. El doctor Gamarra es autor de muchos libros sobre América Latina, la política internacional y los distintos temas de la región, en la cual también ha asesorado a muchos gobiernos. Además, es un compatriota nuestro que se ha destacado en el exterior. Le agradecemos mucho, doctor Gamarra, por estar en este programa De Frente con Óscar Ortiz. Un placer estar con ustedes, Óscar, y particularmente contigo, y pues obviamente te deseo mucha suerte en esta nueva faceta de tu vida. Gracias nuevamente. Doctor Gamarra, en sus investigaciones, en sus estudios, usted siempre ha tratado el tema de la democracia. Usted reside en los Estados Unidos y todos hemos visto asombrados lo que sucedió con la invasión al Capitolio, con esa toma violenta del Congreso de los Estados Unidos. Me gustaría conocer su opinión sobre estos hechos y sobre las consecuencias que tendrá en la democracia de los Estados Unidos y también en distintas corrientes políticas similares que hay en otros países del mundo. Mira, Óscar, yo creo que como tú bien dices, sorprende que en una democracia consolidada como la de los Estados Unidos, con los años que tiene y con la fortaleza institucional que tiene, que haya sucedido algo como del 6 de enero. Y eso yo creo que es una señal de alerta, ¿no? Que la democracia, por más consolidada que esté, siempre hay que cuidarla, siempre hay que nutrirla y siempre hay que estar alerta sobre las amenazas potenciales que tiene. En el caso de los Estados Unidos en particular, es una explicación larga por qué sucedió, pero en gran medida yo creo que viene precisamente del problema central que tenemos de cuando ciertos sectores importantes de la población se desvinculan y se sienten completamente defraudados del sistema, cuando sienten que los partidos ya no los representan y cuando sobre todo, y esto es lo fundamental, cuando dejan de confiar en sus políticos y en esas instituciones a las que me refería anteriormente. Esto envía una señal muy fuerte, sobre todo a América Latina, donde la democracia ha sido mucho más difícil de institucionalizar, la democracia liberal me refiero, la democracia representativa, ¿no? Porque en gran medida en América Latina hemos definido democracia quizás de una manera muy simple, solo pensando en elecciones y no en la otra dimensión de la democracia representativa, que es cosas más constitucionales como la separación de poderes y la independencia de poderes, particularmente el poder judicial. Entonces, en el contexto actual, donde hay una tendencia muy fuerte en América Latina hacia lo que algunos autores llaman democracias iliberales y algunos otros las llaman autoritarismos competitivos, ¿no? Donde se permiten elecciones entre varios partidos, etcétera, pero donde de alguna manera siempre sabemos quién va a ganar. En ese contexto, creo que lo que nos dice Estados Unidos es que estas opciones autoritarias, inclusive, tienen gran apoyo popular. Eso no las hace democráticas. Hace más bien que nuestra democracia peligre al concentrarse el poder, al llegar precisamente a hacer ese intercambio no sano para la democracia, que es el intercambio entre el culto a la personalidad de algunos, ¿no? Contrario, ¿no?, a la lógica institucional, a la lógica constitucional, que es la base de la democracia representativa. Me queda como algo muy importante realmente la reflexión que usted nos hace de cómo la democracia siempre está amenazada y hay que seguir trabajando por ella, hay que seguir fortaleciéndola. Para quienes nos están viendo por las redes sociales, recordarles que este es un espacio digital y que por favor nos hagan llegar a través de nuestras redes sus sugerencias,
sobre temas, sobre distintos problemas que quieran que analicemos, para que vamos construyendo juntos este programa entre ustedes y nosotros. Doctor Gamarra, hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos. ¿Qué opina usted sobre cuáles van a ser las principales características de la política exterior de la administración Biden hacia Latinoamérica? ¿Va a haber continuidad? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué viene en esta relación, doctor Gamarra? Si por favor pudiera comentarnos con esa experiencia que usted tiene. Mira, yo creo que, y no para parecer demasiado partidario, ¿no? Porque no me corresponde ese rol, pero de alguna manera pienso que el presidente Biden es como que el hombre ideal para este momento, ¿no? No solo en lo que respecta a política internacional, pero en lo que respecta a política nacional, dada la polarización de este país, y sobre todo dada la tendencia en política internacional que hemos tenido durante los últimos 4 años hacia la personalización de la política internacional. Algo que es muy importante, que creo que lo entiende un público sofisticado boliviano, es que en Estados Unidos este país siempre se caracterizó por una continuidad en su política exterior. Podía haber un cambio de republicanos a demócratas, pero la política internacional era básicamente única. Había, por ejemplo, era muy difícil ver un desfase, inclusive entre individuos que eran tan opuestos como George Bush y Barack Obama. Una continuidad en la articulación de política exterior, y eso se debía sobre todo al altísimo profesionalismo que tenía el Departamento de Estado y la burocracia de relaciones internacionales. Entonces, lo que vimos en los últimos 4 años a través de la personalización de la política, el despido masivo de funcionarios en el Departamento de Estado, la renuncia masiva de aquellos que no fueron despedidos, ¿no? Y la incorporación básicamente de gente con orientación más política, e inclusive con una dosis altísima de nepotismo, ¿no? El yerno y la hija articulando, por ejemplo, la política hacia México, la política hacia el Medio Oriente. Entonces, el presidente Biden tiene como tarea fundamental reprofesionalizar la política exterior. Y en ese sentido, no es solo volver a traer a funcionarios capaces, sino también es algo que yo creo que esa es la tarea central que él tiene, es recomponer alianzas que han sido rotas, alianzas claves con Europa, alianzas claves con América Latina. Sobre todo para nosotros, creo que esta orientación será menos de lo que diga el presidente de los Estados Unidos y más una visión dentro de una política algo más coherente. Un retorno quizás a esas épocas donde USAID era una clave de la política internacional en asistencia al desarrollo, por ejemplo, pero también una tendencia hacia el multilateralismo, ¿no? En gran medida es trabajar, por ejemplo, con Europa para responder a algunos casos difíciles como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, pero también como componente central de todo esto, el tema de derechos humanos. Y por eso pienso que hay un mensaje importante para la región. Esto no quiere decir que el gobierno del presidente Biden vaya a pactar, digamos, con los gobiernos neopopulistas, democracias iliberales o autoritarismos competitivos, sino más bien que haya un enfoque multilateral basado sobre todo en la defensa de los derechos humanos. ¿Y cuáles son las perspectivas que usted ve a la futura relación entre los Estados Unidos y Bolivia? Ambos países tenemos nuevos gobiernos, la administración Biden en los Estados Unidos, el MAS retoma el poder en Bolivia con Luis Arce en la presidencia. Los Estados Unidos son un país en el cual viven cientos de miles de bolivianos y obviamente para quienes vivimos en el país esta relación es muy importante, sobre todo debiera ser muy importante desde el punto de vista de crear oportunidades económicas.
Me gustaría conocer su opinión, pero también qué sugeriría usted de cómo llevar adelante esta relación en los próximos años. Yo creo, y viendo esto de manera obviamente muy temprana, porque ambas administraciones están relativamente nuevas, ¿no? Pero pienso sobre todo que el mensaje central de la administración Biden, volviendo a lo que dije hace un momento, es primero y sobre todo el respeto a los derechos humanos, ¿no? Es el respeto hacia la democracia representativa, que creo que ese es el tema central, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que un mensaje importante para un gobierno como el boliviano es sobre todo, ¿no?, respetar la constitucionalidad, el debido proceso, respetar obviamente la pluralidad que tiene el país, a pesar del mandato tan grande que tuvo el presidente Arce en la elección, ¿no? Yo creo que el gran mensaje es que también debe haber un respeto fundamental a aquellos otros partidos e individuos que participaron en la política. No se va a ver con buenos ojos el uso del Poder Judicial para perseguir a enemigos políticos, no se va a ver de buena manera, ¿no?, utilizar esa gran mayoría que tienen para imponer una agenda sin consultar, básicamente sin respetar los derechos de otros bolivianos que también pues participan en la política. Pero hay una cosa, bueno, en realidad dos cosas importantes que debo mencionar. Uno es que este gobierno ha dado señales de que quiere volver a esa época donde Bolivia era un socio comercial en potencia importante, o sea, donde las exportaciones bolivianas a Estados Unidos eran importantes para Bolivia. Y obviamente yo creo que en ese sentido debería trabajar el gobierno de Bolivia. Si bien la China es un socio comercial primordial hoy para Bolivia, ¿no?, el gobierno de los Estados Unidos quiere tener esa apertura comercial hacia América Latina, quiere establecer esa sociedad. Pero el tercer tema, y lamentablemente en Bolivia esto es fundamental entenderlo, está el tema del narcotráfico. Si bien ya no es un tema central de preocupación de los Estados Unidos en América Latina, a pesar de que existen todavía pues las Colombias y las Venezuelas y toda la cuestión mexicana, ¿no? Respecto a Bolivia, el tema del narcotráfico no fue importante, digamos, en los últimos 14 años por el gobierno del presidente Morales. Pero eso no quiere decir que haya dejado de ser muy, muy importante para la nueva relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Bolivia. Y ahí yo creo que tener espacios geográficos donde se produce coca y cocaína para el consumo, ya sea de otros países de la región o de Europa, o lo poco que llegue a Estados Unidos, va a ser un elemento de preocupación acá. Gracias, realmente esos son puntos fundamentales para los intereses bolivianos. Un tema que yo quería consultarle, usted que está siguiendo todo lo que se discute en la comunidad internacional sobre la región latinoamericana, es si a partir de este momento y con todo el impacto que ha tenido la pandemia, se va a generar un espacio para una serie de iniciativas que pudieran apoyar a nuestros países a recuperarse económicamente de todo el gran daño que causó la COVID-19. Me gustaría que nos comente qué conoces y si hay posibilidades de desarrollar iniciativas de este tipo. Mira, Oscar, yo me preocupo un poco que las señales que se están dando de países como Bolivia, de los gobiernos de países como Bolivia, que están alineados con países como la Argentina y Venezuela, y creo que hay que ver lo que suceda en Ecuador con mucho cuidado también, que están hablando mucho de un retorno, sobre todo a la sustitución de importaciones, que ha sido una respuesta generalizada, ¿no?, al tema del COVID. Pero como bien sugiere mucha gente mucho más inteligente que yo, como Alicia Bárcenas, por ejemplo, de la CEPAL, ella menciona que la recuperación de América Latina
no pasa por la sustitución de importaciones, sino pasa por la integración regional y pasa por la apertura hacia la inversión extranjera. Este es un momento donde deberíamos estar buscando inversiones, pero no solo para el área energética, para la minería y también para el desarrollo de otro tipo de industrias en el país. Sin embargo, el gobierno parece estar, ¿no?, muy dedicado a esta idea argentina, creo, ¿no?, del retorno a la sustitución de importaciones. Bolivia nunca tuvo una estrategia buena de sustitución de importaciones, peor en un tiempo de crisis como este. Y ahí es donde ingresa Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos mirará a América Latina y podría mirar a Bolivia sobre todo como un lugar de inversión importante, ¿no? Con reglas inclusive establecidas por Bolivia, ¿no?, que sean más favorables a Bolivia, pero sí hay una necesidad de impulsar la inversión. Y creo que en ese sentido, lo que preocupa mucho es que Bolivia se haya orientado tanto hacia la China, hacia las inversiones chinas, que pues hay mucho cuestionamiento sobre la naturaleza de esas inversiones y las consecuencias para el país. O sea, vamos a hacer sustitución de importaciones, pero vamos a permitir inversión china. Eso también es un poco contradictorio, ¿no? Pero en todo caso, creo que es un momento importante para gente, sobre todo del sector privado en Bolivia, que vuelvan a pensar en esas posibilidades de exportar a Estados Unidos y hacer sociedades inclusive con socios norteamericanos. Estoy seguro que todos quienes nos han estado viendo en esta entrevista van a coincidir que realmente esta conversación con el doctor Eduardo Gamarra ha sido interesantísima y sus puntos de vista son muy valiosos. Realmente, doctor Gamarra, le estamos muy agradecidos por haber sido parte de este programa de Frente con Óscar Ortiz, compartir sus ideas y opiniones con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Óscar, y mucha suerte con este proyecto. Gracias.